Nuevamente tengan muy buenos días. Habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Estamos estudiando la bella carta del apóstol Pablo a los filipenses y ahora continuamos con otro tema muy importante. Este tema habla acerca de cómo es que se describe el trabajo del cristiano. Vamos a estar basando este estudio específicamente en el capítulo 2, los versículos 12 hasta el 18. Así que les voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias en esta porción que les he mencionado, aunque siempre les doy la aclaración de que nunca se estudia el texto completo porque siempre se divide en varias lecciones. Pero ahora vamos a empezar con los primeros versículos. Pero siempre doy una ligera introducción acerca del nuevo tema que nos toca estudiar. Usted sabe que cuando se nos da una responsabilidad, a la mayoría de nosotros nos gustaría tener una descripción del trabajo. Eso es una realidad bien clara y es lo que decíamos en la clase pasada. Pero ahora vamos a ver lo que corresponde a los requisitos de este trabajo. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener para el trabajo? Por ejemplo, primero hablando del trabajo secular. El trabajo secular es diferente, porque en primer lugar se trabaja por un salario y la gran mayoría de los trabajadores, empleados, lo que sea, trabajan más al ojo. O sea, trabajan más cuando el jefe o el patrón, como se le llame, está presente. Cuando los funcionarios de las instituciones públicas, llega el ministro de cartera de ese ministerio, se ponen a trabajar más, atienden más al público. ¿Ve? Así es como el ser humano actúa. Pero nosotros vamos a ver un trabajo diferente y es el trabajo en el Señor. ¿Cuáles son esos requisitos de ese trabajo? Ahí están descritos en los versos 12 hasta el 18. Vamos a leerlos para que usted tenga una somera idea de lo que vamos a estar tratando. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El texto base que tenemos para toda esta lección es el verso 14. Haced todo
sin murmuraciones y contiendas. Ese es el texto base. Pero vamos a ver varias características o virtudes que hay que tener. Vamos a ver que hay que trabajar con reverencia, hay que trabajar con seguridad, hay que trabajar con ganas, hay que trabajar sin ofensa, hay que trabajar con firmeza y por último vamos a ver que hay que trabajar con gozo. Cada una de estas etapas la vamos a estar describiendo, que es lo que precisamente el apóstol Pablo nos está recomendando. Veamos primero el trabajar con reverencia. Y ahí lo tenemos en el versículo 12. Este es el primer requisito, el trabajar reverentemente. Dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo es eso? El ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Mire, siempre lo ilustro en la forma humana. El temor, el temblor, el pánico, la angustia, humanamente hablando, es terrible. Es algo que nuestras funciones mentales, corporales, son algo verdaderamente muy terribles. Y hace que perdamos nuestras facultades, hace que perdamos nosotros el concentrarnos en lo que debemos hacer, en lo que tenemos que pensar. ¿Ve? Esa es la situación del temor y temblor humanamente hablando. Pero aquí lo vamos a ver cómo es que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Bueno, la interrogante es precisamente con temor y temblor. ¿Cómo es eso? Hay una palabra que se traduce por temor del idioma griego phobos, P-H-O-B-O-S, phobos, que se traduce por temor, ¿ve? Y es la palabra de la cual obtenemos fobia, ¿ve? Es la palabra de la cual obtenemos fobia. Yo les he ilustrado con el temor y temblor humano, pero aquí no cabe esta situación. Significa que debemos estar nosotros agobiados por la ansiedad y el nerviosismo cuando servimos al Señor. Evidentemente que no. Si usted sirve al Señor con el temor y temblor al estilo humano, está muy equivocado. Yo tengo que servir al Señor con ese temor y temblor totalmente reverente. El temor se usa aquí como a menudo se usa en las Escrituras, en el sentido de profundo temor reverencial y respeto. Fíjese bien qué diferente es. Cuando nosotros tenemos temor y temblor, tenemos reverencia, tenemos respeto hacia las cosas de Dios. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 2, miren lo que dice. Vámonos a 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, dice. ¿Ve? 1 Pedro 3:2. Así, aquí se traduce conducta respetuosa. ¿Ve? Conducta casta y respetuosa. Esto no se refiere
a un estado mental que nos aleja de Dios, sino que se refiere a uno que nos acerca a Dios. ¿Ve? Esa es la gran diferencia. Al reconocer nosotros la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él, entonces vamos a entender lo que es realmente ese temor y temblor. O sea, lo que decía claramente el temor reverencial y respeto hacia nuestro Dios. Es decir, hermanos, que al servir a Dios no debemos ser paralizados por el temor. Otra vez comparando con las cosas que suceden humanamente hablando, cuando a usted le entra un temor, usted se paraliza, usted no hace nada. Si usted le da un temor, no quiere salir ni de el primer paso de la puerta de su casa, ¿ve? Porque su cuerpo está totalmente fuera de las funciones normales. Pero al servir a Dios es diferente. No debemos ser paralizados por el temor, sino que al mismo tiempo no debemos de olvidar la seriedad, óigase bien, la seriedad de nuestra tarea y la grandeza de aquel a quien nosotros estamos sirviendo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Es decir, que no dejemos de servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Miren lo que dice, y se lo voy a leer mejor, en Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 18. Miren lo que dice acá. Hebreos capítulo 28, hermano. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjese que claro es esta situación, agradándole con temor y reverencia. Entonces, primer requisito para el trabajo en el Señor, trabaje con reverencia. Vamos a ver el segundo requisito, trabaje con seguridad. Volvamos otra vez a Filipenses capítulo 2 y ahora vamos a usar el versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, fíjense bien que puede que alguien le diga a usted que trabajar para Dios suena difícil. ¿Alguien le puede decir eso a usted? Trabajar para Dios suena difícil. Y esto hace que muchas personas precisamente no quieran someterse a la voluntad de Dios. No quieren ni escudriñar la palabra, ni mucho menos obedecer la palabra. Porque sienten que el servir a Dios es algo que es algo muy difícil. No creo, las personas dicen, yo no creo que pueda hacerlo. Y claro, las personas cuando hablan así en este sentido, precisamente es porque ellas están pensando en que tienen que dejar a un lado muchas cosas de la práctica del pecado. Y desde ese punto de vista, ellos manejan esa situación. Entienda que no se espera que usted lo haga solo. Usted, cuando va a hacer el trabajo en el Señor,
precisamente que lo va a hacer con seguridad, no es un trabajo solo. Es decir, hay que entender que la iglesia es un conjunto de personas. La iglesia no se compone de una persona. Entonces, el Señor le da a usted sus preceptos, pero también le da poder. Esa es una realidad. Y el segundo requisito es precisamente trabajar con seguridad. O sea, entendiendo que Dios le ayuda a usted. ¿Ve? Usted emprende una tarea como iglesia congregacionalmente o se emprende una tarea a nivel de la nación como iglesia, entendemos que en nosotros hay seguridad porque Dios está de nuestro lado. Y el apóstol, por eso el apóstol Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Fíjese bien que no solo se queda que Dios lo quiere, sino que Él produce en nosotros el hacer, o sea, por su buena voluntad, por su buena voluntad. Entonces, hay otro verbo del idioma griego que se traduce por hacer, y es el verbo energein, así como lo oye, sin H. Este verbo energein es la palabra de la cual se deriva energía. La palabra energía y también dar energía, o sea, que Dios es el que nos da la energía. La palabra se encuentra 2 veces en este versículo 13. La primera vez se traduce por produce y la segunda vez se traduce por hacer. No se olvide esto, se traduce por produce y se traduce por hacer. Entonces, hermanos, Dios nos da energía. Ese es algo real. Dios nos da energía. Ahora bien, hay una interrogante. ¿Cuál es esa interrogante que nos da? Dios trabaja para que nosotros estemos dispuestos, pues. Ahora bien, en relación con qué es que Él nos da energía. Bueno, para trabajar para Él. Para trabajar para Él necesitamos por lo menos 2 cosas. Y yo quiero que también le ponga cuidado a esta situación. ¿Cuáles son esas 2 cosas? El deseo de hacerlo. ¿Ve? Nosotros, por ejemplo, ahorita no estuviéramos reunidos como iglesia si no tuviéramos el deseo. Yo aquí no estuviera enseñando si yo no tuviera el deseo de hacerlo. Y esto es una realidad de lo que voy a decir. Hay predicadores que de repente mueren en la fe y abandonan el camino de la fe. Aquel tiempo que pasaron enseñando la palabra de Dios, de repente se muere, el deseo muere. Entonces, tenemos que entender que para hacer algo necesitamos 2 cosas. La primera es el deseo de hacerla. Y en segundo lugar, la capacidad para hacerlo. La capacidad para hacerlo. Por ejemplo, la hermana Mati, a ella le gusta barrer cuando viene. Le gusta dejar bien limpito el frente de aquí donde nos reunimos. En ella hay deseo, pero en ella hay la capacidad para hacerlo. Si ya no tuviera capacidad, ya no lo hiciera. En el caso mío, yo tengo deseo de hacer el deseo de enseñar la palabra, ¿ve?
pero también tengo la capacidad para hacerlo, porque he sido entrenado para ello. Por eso, y yo no es que esté menospreciando a ningún hermano que enseña la palabra de Dios, pero hay hermanos que enseñan la palabra de Dios sin haber tenido la debida capacidad, el debido entrenamiento, y Dios no quiere eso. Tenemos que ser capacitados para hacerlo. Entonces, el texto, hermanos, declara que Él ayuda con las dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que Él produce en nosotros el querer así como el hacer. Esa es una realidad completamente muy clara. Es decir, que Él capacita tanto para desear como para realizar su buena voluntad. Entonces, hay otra interrogante. ¿Hace Dios esto milagrosamente? La respuesta es no. La respuesta es no. No confundamos los milagros. No confundamos la ayuda de Dios. No confundamos que vamos a estar aquí presentes por milagro de Dios, no. Comentamos anteriormente algunas de las maneras como Dios actúa en nosotros. Es decir, puede incluso actuar para producir la voluntad o el deseo de trabajar. La voluntad, hermanos, recibe estímulo, por ejemplo, por medio de la lectura de las Escrituras. Si usted lee las Escrituras, usted tiene deseo y se está capacitando. Luego, por medio de un sermón oportuno. ¿Ve? Muchas veces uno se siente en una situación un tanto conflictiva, un tanto difícil, pero de repente hubo un hermano predicador que dio un mensaje y que ese mensaje cubrió precisamente la situación del estrés en que yo estaba pasando. También puede ser el ánimo que un amigo cristiano le da a usted. Por ejemplo, yo puedo llamarle a un hermano y yo puedo manifestarle un desánimo, pero este hermano, en su conducta espiritual, él me anima, y después que he hablado con él, mi actitud de desánimo se transforma en ánimo. Entonces, también puede darse caso de un llamado a la conciencia. El llamado a la conciencia es cuando se nos hace reflexionar. Yo estoy pensando hacer las cosas de tal manera, o a veces ni siquiera tengo una salida, ni siquiera tengo una solución a cómo hacerlo, sino que no le hallo ni principio ni fin. Pero cuando alguien que conoce la voluntad de Dios me ayuda y hace un llamado a mi conciencia, entonces yo actúo y reflexiono en forma totalmente diferente. Y pueden haber una diversidad de factores. Yo le he mencionado algunos nada más. Todos estos factores son parte de la actuación de Dios en nuestras vidas. Él se encarga de cómo actuar en nuestras vidas. Lo importante, hermanos, y oiga, y quiero que le ponga cuidado a esta situación, lo importante no es entender exactamente cómo actúa Él. A mí no me interesa, no debe interesarme eso, escudriñar a Dios. Lo importante es cómo es que Él actúa en mí, en nosotros, pues,
Es decir, nosotros lo que nos interesa es aceptar cómo Él actúa en cada uno de nosotros, cómo Él actúa en mi vida. Dios no nos da trabajo para después alejarse, dejándonos para forcejear nosotros solos con la tarea. Y esto sucede en la vida empresarial. De repente hay un nuevo empleado, una nueva empleada, y le ponen a una persona que ya conoce su trabajo para instruirle en su nuevo trabajo que tiene que realizar. Pero aquella persona fue displicente, apenas invirtió un poco tiempo en enseñarle el trabajo a la nueva persona que ha agarrado su nuevo empleo. En el caso de Dios, hermanos, Dios no actúa así de esa manera. Él no nos va a echar, como dice el dicho popular, al ruedo, no nos va a echar a la lucha en el sentido de dejarnos solos. Dios nunca nos va a dejar a nosotros solos. Él se queda con nosotros, hermanos. Jamás estamos solos cuando le servimos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 28, cuando Él dio la gran comisión en el versículo 20. Mateo 28, verso 20. Les dijo a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, esta declaración de nuestro Señor no era solamente para ellos. Esa declaración alcanza a todos nosotros hoy en día. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que entender pues que Dios actúa en nosotros, dice la última parte de este versículo 13, por su buena voluntad. Fíjense cómo les voy analizando cada frase. Por su buena voluntad. O sea, ¿qué es la buena voluntad? La buena voluntad es no actuar a la fuerza. Y yo pongo otra vez el ejemplo de la hermana Mati. De ella salió a agarrar la escoba, limpiar el frente de este lugar donde nos reunimos. No le dijimos, fue de su voluntad, ¿ve? Entonces también, hermanos, Dios actúa en nosotros de su buena voluntad. Él quiere que lo hagamos, pero Él tiene esa buena voluntad para nosotros en todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a Él le place cuando le servimos nosotros también con voluntad y diligencia. A Él le place. Él no quiere que nosotros hagamos las cosas de la vida en Cristo Jesús a la fuerza, sino que le place que lo hagamos de plena voluntad, lo hagamos con plena diligencia. Es decir, que no le agrada la desobediencia, hermano. A Dios en ningún momento le va a agradar la desobediencia y le destroza el corazón cuando alguien muere en estado de rebeldía. Vamos a leer varios de estos textos y vámonos al Antiguo Testamento, al libro de Salmos, en el capítulo 5 y el versículo 4. Salmos 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Vámonos ahora al libro de Ezequiel. Miren lo que dice en Ezequiel y vamos a consultar el capítulo 18. Vamos a leer versos 23 y 32. Dice,
quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Vámonos más abajo al verso 32 de Ezequiel 18. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces es bien clara esta situación. No obstante, le agrada cuando la gente se vuelve del pecado a la justicia. Y veamos aquí mismo en Ezequiel. Ahora vamos a consultar el verso 33, el capítulo 33, perdón. En el capítulo 33 vamos a leer el verso 32. Dice en Ezequiel el verso 11, perdón. El verso 11. Miren lo que aquí está diciendo. 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces vemos que a él le agrada cuando la gente se vuelve del pecado a la justicia. Y mire, por último, vamos ahora otra vez, volvamos a Salmos 149. Y ahí en el versículo 4 dice, Salmo 149, verso 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, hermanos, el versículo 12 dice que hemos de ocuparnos, o sea, esto es actuar en nuestra salvación. Pero el versículo 13, fíjense bien lo que dice. Dice que Dios actúa en nosotros. Es decir, no tenemos que entender que la salvación en nosotros viene por nuestros méritos, por nuestras propias obras, sino por lo que Dios actúa en nosotros. Si tomáramos el versículo 12, hermanos, por sí solo, podríamos decidir que a lo mejor ser salvo es una responsabilidad totalmente humana. Ve, que para yo ser salvo es una responsabilidad puramente mía. No es así. Es decir, y si aisláramos el versículo 13, podríamos concluir que el responsable es Dios en su totalidad. O sea, el 12, mi responsabilidad es puramente mía. El 13, la responsabilidad es solamente de Dios. Y no es así. 12 y 13 se complementan el uno con el otro. La responsabilidad es mía, pero en el verso 13, Dios es el que actúa en mí para mi salvación. Los autores neotestamentarios no se preocuparon mucho por armonizar pasajes acerca de la participación de Dios y la participación del hombre en la salvación, hermanos. Hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que entrelazan precisamente ese factor divino y el factor humano de la salvación, tal como Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice en Efesios 2, verso 8. Porque por gracia, aquí vemos, hermanos, la participación de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí vemos la participación, ¿cuál, hermanos?
humana. ¿Ve? Eso es bien claro. Se ve compaginadas las dos situaciones, la participación de Dios y la participación humana, la participación totalmente en mí. Sin embargo, los autores neotestamentarios se preocuparon poco por explicar exactamente cómo la salvación puede ser un don por gracia. La salvación, y en la clase pasada veíamos mucho de esto. La salvación es por gracia, un regalo no merecido, mientras que a la vez el hombre debe hacer algo para recibir ese don. ¿Cómo es que el hombre debe de hacer algo para recibir ese don? Por medio de la fe. Un hombre o una mujer, un ser humano pues, que no tenga fe en lo que oye de Dios, nunca va a obedecer. Va a retardar siempre su obediencia. Un cristiano que se mantiene mediocre también está haciendo a un lado la condición de la fe. Entonces es evidente que para ellos fue suficiente saber que Dios hizo algo que la humanidad no podía hacer. Si lo dejamos a la humanidad, hermanos, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Pero que todavía era necesario que los seres humanos hicieran algo. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que a diferencia del apóstol Pablo, muchos de nosotros nos sentimos obligados a armonizar los dos factores que actúan en nuestra propia vida. Es una realidad que tenemos que entender. Ahora bien, voy a terminar esta parte y aquí me voy a quedar. Con la ayuda del Señor vamos a continuar el próximo día del Señor hablando sobre este tema tan importante. ¿Tenemos nosotros que ocuparnos en nuestra salvación? Esa es la interrogante. Y yo le digo, sí, tenemos que hacerlo. Si yo ya he obedecido, yo tengo que ocuparme en mi salvación. Si no he obedecido, yo tengo que ocuparme en buscar cómo ser salvo. Esta es la realidad. Entonces, ¿se ocupa Dios en capacitarnos para hacer eso? Es decir, ¿Dios hace su parte para hacer eso? Yo le respondo que sí, Él se ocupa. ¿Cómo Él se ocupa? Mediante su palabra. Mediante su palabra entendemos, pues, que Él envió a Cristo Jesús, que Él murió por nosotros, que Él fue sepultado, que Él resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos, y que les dio la gran comisión a los apóstoles para que predicaran a partir del día de Pentecostés el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias a Dios, hermanos, que se ocupa. Gracias a Dios, amigos, que se ocupa. Entonces, debido pues a que Él actúa en nosotros, nosotros podemos actuar con plena seguridad. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Él actúa en nosotros con plena seguridad. Dios bendiga su palabra y que cada uno de nosotros la tomemos y la practiquemos como debe ser.